Hola, muy buenas noches, muy buena tarde a cada una de ustedes. Bienvenidas a la tercera sesión de Mujeres Fuertes y Empoderadas, eh, realizada a través de la Secretaría de Equidad y Género de ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos. Gracias a las que están aquí, a las que se están uniendo. Bienvenidas en esta ocasión, pues por última. Pero claro, sin embargo, estamos pues planificando, en lo adelante ya estaremos comentando otras acciones a continuar, porque esto pues recién empieza. Hoy tenemos pues una actividad, o sea, un aprendizaje muy especial y antes de iniciar con cualquier otra cosa debemos de recordar nuestro lema: Mujeres latinoamericanas construimos igualdad desde la participación. Pasamos de inmediato las palabras a la secretaria de Equidad y Género de ULAC, Elizabeth Campos. Sí, nuevamente las saludo a todas. Bienvenidas a este tercer seminario web, a este seminario que en cierto modo termina un ciclo, pero como dice Somalia, es el inicio de todas las acciones que queremos realizar con las mujeres ciegas y con baja visión de Latinoamérica. Ya tuvimos el primer seminario en el que pudimos ver la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el segundo seminario pudimos ver la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y como uniendo todo esto, pues hoy día vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y realmente creo que es muy importante para todas seguir fortaleciéndonos, conociendo instrumentos que nos permitan tener una participación más efectiva. Y bueno, con todo esto quiero darles la bienvenida, ¿no?, a esta tercera sesión. Gracias, Somalia. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tus palabras. Comenzando pues este proceso, sabemos un poco la dinámica. Primero tenemos pues la disertación de nuestra facilitadora, y luego tenemos pues la parte de intervención, preguntas, comentarios al respecto sobre este tema. Y hoy tenemos pues a una invitada, podríamos decir que, bueno, de la casa. Es Rosario Galarza, es peruana, es activista desde hace más de 15 años en la defensa, luchando, o sea, por la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso, pues bien apegada a la discapacidad visual. También pues ella es en el nivel de formación es comunicadora, como tiene una maestría en educación en la Universidad de Nueva York, y también pues ha formado parte del ejecutivo de ULAC en varias ocasiones. Por última vez en el periodo 2016-2020 llevaba a cargo la Secretaría de Educación de la ULAC. Ha trabajado para el RIADIS y en la actualidad también trabaja en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el IDA. Espero no haberlo dicho mal. Bienvenida, Rosario. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, qué tan importantes son para nosotras, porque se habla en sentido general para las personas, para cuidarnos, para poder lograr esa equidad, pero también hay un apartado que habla de género en esto, y también hay muchos de los objetivos que son transversales. Entonces ahora vamos a analizar en esta primera parte y a desglosar esos objetivos y a descubrir un poquito más cómo podemos apropiarnos de ello y hacerlo parte, mezclarlo con nuestra convención y con nuestra CEDAW. Así que bienvenida, Rosario. Bueno, muchas gracias, Somalia. Para mí realmente es un placer estar aquí. Como dices tú, es como estar en casa, porque ya tuve la oportunidad de ser dirigente de ULAC
tanto en la Secretaría de Equidad y Género, del 2013 al 2016, y luego 2016 a 2020 como Secretaria de Educación. Bueno, ya ahora estoy en una etapa diferente, estoy trabajando para la Alianza Internacional de Discapacidad, como las siglas dijiste tú son IDA, y bueno, como oficial de interseccionalidades, que justamente tiene que ver con el tema de mujeres, jóvenes, personas indígenas con discapacidad y otros grupos históricamente marginalizados. Bueno, entonces dentro de este tema me parece súper importante abordar el tema de lo que se llama la Agenda 2030 o también le dicen la Agenda 2030, y dentro de esta agenda vamos justamente a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ya dijo Elizabeth Campos, ustedes anteriormente han estado recibiendo 2 capacitaciones, una sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otra que hizo Ana Peláez sobre la CEDAW, ¿no? Que son las siglas de la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Por siglas en inglés. Bueno, y ustedes se preguntarán, pero ¿y ahora por qué después de hablar de tratados hablamos de la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 no es un tratado como lo es la Convención. La Agenda 2030 o 2030 es un compromiso que está firmado por los 193 estados que conforman Naciones Unidas. Y como tal, su importancia es vital porque aun cuando no sea un instrumento legal que tenga que ser ratificado por el Estado, el hecho de que sea un compromiso, un acuerdo, un convenio, como ustedes le llamen, que los estados firman, significa que se comprometen a implementar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible que están en este documento, que son 17 objetivos y 169 metas, que es bastante, como ustedes verán. En el documento que se les envió estaban todos los objetivos, las metas. Bueno, cuando tengan tiempo es bueno que revisen las metas y sobre todo los indicadores que miden estas metas. Pero bueno, ¿qué hubo antes y qué hay ahora y por qué decimos que las personas con discapacidad estamos involucradas o no en esta agenda? Uno, el 25 de septiembre justamente del 2015 es que se acuerda realizar esta agenda. Los líderes mundiales adoptan esta Agenda 2030 y lo que dicen es que podríamos ser, uno de los lemas es podríamos ser la primera generación que puede acabar con la pobreza en todas partes. Porque aquí, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron los que presidieron a esta agenda, que fueron de 2000 a 2015, en este Objetivo de Desarrollo del Milenio lo que se decía era reducir la pobreza. Pero acá no, acá ya vamos más allá y hablamos de erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Entonces, es un compromiso mucho más amplio que definitivamente demanda un mayor compromiso del Estado e incluso mayores recursos por parte del Estado, porque no solamente es compromiso, sino el compromiso implica colocar recursos a disposición para que esto pueda ser efectivo. Entonces, esta Agenda 2030 es un documento de 35 páginas que está compuesta de 5 secciones. La primera es el preámbulo. Siempre hay un preámbulo un poco haciendo referencia a lo que hubo antes, algunos tratados también de derechos humanos. Luego está la declaración, que hace la declaración que por lo general la firman todos los estados, ¿no? Con lo que se comprometen. Luego están los objetivos y metas de desarrollo sostenible, que ahí están los 17 objetivos con 169 metas. Luego está lo que se llama la sección de medios de aplicación y la alianza mundial, es decir, cómo se va a ejecutar estos objetivos, cuál sería la alianza que se tiene que formar entre los países. Y por último, el seguimiento y la revisión, que es un poco donde entran no solamente los gobiernos, sino que entran todas las personas y obviamente incluyendo a las personas con discapacidad para hacer este seguimiento, para hacer este monitoreo de que estos objetivos se puedan implementar. Porque como ustedes saben, no basta con que el gobierno firme un compromiso, sino que si es que no estamos monitoreando que se implementen, obviamente esto no se va a implementar. Entonces, la Agenda 2030 dice que tiene algo que se llama equilibrio político o ambición
universal versus apropiación nacional. ¿Y qué significa? O sea, cuando hablamos del equilibrio político de la agenda, hablamos de esos dos términos, ambición universal frente a apropiación nacional. Ambición universal, ¿por qué? Porque es una agenda que es aceptada por todos los países, es aplicable a todos, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, que solamente se aplicaban a los países en desarrollo. En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, o los ODS, según sus siglas, se aplican a todas las realidades, a todos los países, y toma en cuenta diferentes capacidades, niveles de desarrollo nacional, respeta las políticas y las prioridades nacionales. Esto es lo que se llama ambición universal. Por eso es una ambición, porque tiene que respetar todas las políticas, tiene que a su vez respetar todas las realidades, se aplica a todos, a todas, independientemente del idioma, de la raza, de la discapacidad y, bueno, de toda condición que pueda diferenciar a los grupos, ¿no? Y el otro, es el equilibrio, como dijimos, era ambición universal versus apropiación nacional. La apropiación nacional lo que significa es que los estados se comprometen a aplicar esta agenda dentro de sus propios límites a nivel nacional. Es decir, que los estados van a establecer prioridades y van a decir, por ejemplo, yo quiero que del objetivo 4, que tiene que ver con educación inclusiva de calidad, mi prioridad es establecer la meta A. Hay una meta A que dice que se tiene que realizar adecuaciones para todos los locales, infraestructura, diseño, para que la educación pueda abarcar a toda la diversidad, ¿no? Incluyendo personas con discapacidad. Entonces, si digamos, si el Estado tiene esta meta como prioridad, entonces dice, yo de este objetivo quiero priorizar esta meta y todos mis recursos los voy a aplicar para que se implemente esta meta en todo el país a nivel nacional. Otro país podrá decir, bueno, para mí mi objetivo es promover la alfabetización de todos en todos los niveles. Entonces, otro dirá eso, otro dirá que quiere promover el tema de estándares mínimos a nivel de cálculo para todos, incluyendo zonas rurales. Entonces, los países van a ir implementando las metas en torno a sus prioridades, lo que no quiere decir que al final solamente hasta el 2030 vayan a implementar una meta o dos y no las demás. Porque justamente si esta agenda se llama 2030 es porque su periodo de vigencia es de 2015 hasta el 2030. Por lo tanto, ya pasaron prácticamente, ya se van a cumplir 6 años en septiembre de este año de que se acordó esto. Entonces, solamente nos quedarían prácticamente 9 años para poder cumplir estos objetivos y poder implementar estas metas en los países. Entonces, como es un compromiso o acuerdo político, no es un documento que se llama legalmente vinculante, es decir, que no tiene, a diferencia de la convención, no tiene ningún lazo vinculante, que quiere decir que no forma parte de la legislación de los estados, pero sí puede ser incluida en las políticas públicas. Justamente hay muchas políticas públicas. Sé que, por ejemplo, Paraguay incluso tiene un decreto donde cuando el gobierno firma la Agenda 2030, ellos incluyen este texto en sus políticas, y por eso cada país, a partir de esta agenda, de estos objetivos, diseña su propio programa de acción, que lo pueden llamar, no sé, el plan nacional, el acuerdo nacional, o diferentes nombres, en base justamente a estos objetivos de la Agenda 2030. Ahora, ¿y cómo vemos aquí la inclusión de las personas con discapacidad? En primer lugar, en los objetivos de desarrollo del milenio, que como les dije, son el antecedente a estos objetivos de desarrollo sostenible, allí no había ninguna referencia a persona con discapacidad. Ni siquiera, porque por el lenguaje de la época, tal vez esperaba que, si fue hecho en el año 2000, se podría decir impedidos, no sé, personas con deficiencias, pero no había nada, ninguna referencia a la persona con discapacidad por ningún término, nada. Entonces, simplemente, si bien esos objetivos eran solamente 8 objetivos, y hablaban justamente, por ejemplo, de la educación primaria universal, pero no hablaban de que esa educación primaria tenía que ser también para las personas con discapacidad, porque no se mencionaba en ningún momento la persona con discapacidad.
En cambio, a diferencia, dentro de estos objetivos de desarrollo del milenio, sí existen referencias explícitas. Cuando digo explícito, quiere decir que la palabra discapacidad está explícitamente en el texto de todo el documento, está 11 veces. Básicamente, hay 7 referencias en la parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay, por ejemplo, 2 referencias en el objetivo que se refiere a educación inclusiva de calidad. Hay una en el objetivo 8 que tiene que ver con empleo, donde las personas con discapacidad. Hay incluso una en el objetivo 10 que habla de igualdad entre todos los países. Hay 2 referencias en el objetivo 11 que habla sobre ciudades inclusivas, resilientes. Y hay una en el último objetivo que habla de lo que son los medios de implementación de la Alianza Nacional, donde habla justamente de la necesidad del desglose de datos por discapacidad. Entonces, básicamente, y aparte tenemos referencias explícitas en la declaración, que cuando se habla de educación, cuando se habla de derechos humanos, entonces vemos que hay 11 referencias explícitas a la palabra discapacidad, además de que cuando se dice todos, en la palabra todos está incluido las personas con discapacidad y todos los grupos. Aparte hay referencias a vulnerables y bueno, esto fue todo una especie de controversia porque las personas con discapacidad, obviamente la discapacidad no es sinónimo de vulnerabilidad, pero por más que las personas con discapacidad dijeron esto, los estados prefirieron adoptar el término de vulnerable para referirse a todos los grupos que tienen alguna condición de exclusión, incluyendo las personas con discapacidad. Entonces, cada vez que se refiere a vulnerables en el documento de la agenda, que son 20 veces, también se refieren ahí, incluyen ahí a las personas con discapacidad. Ahora, hay 3 dimensiones que se incluyen en esta agenda 2030, que es la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Y esto nos lleva a cuáles son los 5 pilares o los 5 cimientos, las 5 bases de esta agenda. Tenemos 5 pilares que son, primero, las personas, que dice que todos los seres humanos pueden realizar su potencial y dignidad en igualdad. O sea, hablamos aquí de una igualdad sustantiva para todos, para todas. Luego, el segundo pilar tiene que ver con el planeta, proteger al planeta y a sus recursos. Aquí, bueno, ya vemos esta dimensión ambiental. Luego tenemos la prosperidad, que quiere decir que todos los seres humanos pueden disfrutar de vidas prósperas y satisfactorias y que el progreso económico se va a producir en armonía con la naturaleza. Luego tenemos el cuarto pilar, que es la paz, porque habla de fomentar justamente sociedades pacíficas, justas, inclusivas, libres de miedo y violencia. Y el pilar que se refiere a las alianzas, que tiene que ver con movilizar todos los medios posibles para poner en práctica esta agenda, centrándose en los más pobres y vulnerables y con la participación de todos los países. O sea, todos los países en general deben movilizarse para poder hacer efectiva esta agenda. Ahora, ¿cuáles son estos 17 objetivos de desarrollo sostenible o los ODS, conocidos con sus siglas ODS? Bueno, son 17. Voy a ir leyendo cada uno. Bueno, básicamente las palabras claves, ¿no? Porque cada uno tiene digamos, palabras claves con las que se identifican. El primero es fin de la pobreza, ¿no? Digamos que el objetivo completo sería erradicar la pobreza en todo el mundo y en todas partes, ¿no? Pero digamos, el objetivo 1 es el fin de la pobreza. El objetivo 2 es el hambre cero, es decir, que tratar de evitar el hambre y bueno, ahí implica el tema de trabajar en toda la parte de agricultura, en implementar mayores cultivos y este tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos el 3 que habla de salud y bienestar para todos. Obviamente salud y bienestar es para todos, incluyendo personas con discapacidad. Si bien es cierto, en estos 3 primeros objetivos no hay una referencia explícita a discapacidad, pero como habla de todos y habla también de personas vulnerables, sobre todo en la parte de pobreza, habla de los más pobres, vulnerables, obviamente se entiende que ahí están incluidas las personas con discapacidad. Luego tenemos el objetivo número 4, que ahí sí es educación inclusiva, equitativa, de calidad a lo largo de toda la vida.
Y si ustedes recuerdan la charla que hizo Silvia, seguramente sobre la convención, este objetivo está completamente alineado al artículo 24 de la convención, porque justamente no dice lo mismo, es una educación que tiene que ser inclusiva, equitativa, es decir, para todos, de calidad, y que tiene que ser no solamente a nivel primaria, como decía el Objetivo de Desarrollo del Milenio, sino a lo largo de toda la vida, es decir, tiene que ser permanente. Entonces hablamos de una educación primaria, secundaria, técnica, universitaria, incluso una educación a lo largo de toda la vida, una educación continua. Y aquí sí hay dos referencias explícitas a personas con discapacidad. El objetivo 5, aquí tenemos un objetivo 5 dedicado a la igualdad de género y al empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Este objetivo está totalmente relacionado con el tema de la Secretaría de Equidad y Género y con todos los temas que tienen que ver con género. Entonces, luego tenemos lo que es agua limpia y saneamiento. Luego tenemos energía asequible y no contaminante, que es el 7. El número 8, que es el trabajo decente y empoderamiento económico. Que ahí sí hay una referencia explícita al tema de discapacidad, también a personas con discapacidad. Luego el 9, que tiene que ver con infraestructura, innovación e industria. Luego nos toca el número 10, que tiene que ver con reducción de desigualdades, y aquí también hay una referencia explícita a personas con discapacidad, porque hay que eliminar todo tipo de desigualdad, evitar la discriminación. En el 11 tenemos ciudades y comunidades sostenibles, resilientes, inclusivas. Y aquí también tenemos dos referencias a personas con discapacidad. El objetivo 12, que tiene que ver con producción y consumo responsables. El 13, que ahora se habla mucho de él, que es acción por el clima o el cambio climático, ¿no? Que hay toda una serie de grupos que incluso ya hace poco se están también incluyendo personas con discapacidad dentro de estos grupos para defender todo lo que es la acción por el clima, ¿no? Luego tenemos el objetivo 14, que tiene que ver con la vida submarina, o sea, preservar la vida submarina. El 15, que tiene que ver con preservar la vida de ecosistemas terrestres. El 16, que también es súper importante porque nos habla de paz, justicia, instituciones sólidas, y aquí justamente hablamos del acceso a la justicia para todos, para todas. Hablamos de eliminación de la violencia contra la mujer, contra los niños. Y el objetivo 17, que es el último, que es alianzas para lograr los objetivos, que es un poco cómo se van a implementar, a través de qué, a través de alianzas, a través de una serie de recursos que tienen que poner de alguna forma los países, poner a disposición, ¿no? Bueno, entonces ya hemos hablado de estas referencias explícitas a discapacidad, hemos hablado de cuáles son los ODS, pero ¿cuál es un poco, por qué se vincularían estos ODS con los tratados de Naciones Unidas, por ejemplo? Porque los ODS pueden garantizar, por ejemplo, que se elimine la exclusión y la desigualdad que viven las personas, ¿no? Como hemos visto, hay un ODS que tiene que ver con reducción de desigualdades. Pueden también implementar la eliminación de barreras. Pueden brindar los recursos necesarios como para que se implemente la educación inclusiva, por ejemplo, que es el artículo 24 de la Convención, o brindar los recursos necesarios para que se implemente el empleo, por ejemplo, el empleo que contiene personas con discapacidad. Ahora que la discapacidad está incluida en estos ODS, podemos nosotros, como personas con discapacidad, dirigirnos a las ONGs de cooperación internacional y decirles, miren, nosotros queremos trabajar para implementar el ODS 4 en nuestro país. Y ustedes pueden incluir ahí todo el tema de la convención, todo el tema de la educación inclusiva, y como está en línea con el ODS 4, obviamente el proyecto puede ser aceptado. Tal vez anteriormente no, porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, no tenían ninguna referencia a discapacidad, entonces cuando la gente veía el tema de discapacidad decía, pero no, esto no se está trabajando a nivel internacional, y de repente lo omitía, ¿no? Sin embargo, ahora no. Entonces, es una oportunidad para todas las organizaciones de conocer estos objetivos y que sean una herramienta para aplicar, para implementar la convención, para implementar el artículo 27 también sobre empleo, para implementar el artículo 25 que tiene que ver con salud, y así los diferentes artículos los pueden ir de alguna forma relacionando con los ODS. Sería bueno que hagan
ejercicio, como yo les he pasado el documento con los objetivos y metas, y también les he pasado el documento general de la agenda, podrían relacionar cada objetivo con un artículo de la convención para que ustedes mismos encuentren y se van a sorprender de la relación que existe entre estos artículos y los objetivos. Hay algunos que son mucho más fáciles de relacionar, como el tema de la educación, por el artículo 24, empleo, pero hay otros que, entre comillas, parecería que no hay una relación, pero cuando uno revisa las metas se da cuenta que sí hay relación con los artículos de la convención. Ahora, ¿cuál sería el rol de las personas con discapacidad en cuanto a hacer seguimiento a la implementación de esta agenda? Bueno, en primer lugar, hay 3 tipos de seguimiento. Hay un seguimiento nacional, hay un seguimiento regional y hay un seguimiento o monitoreo internacional. El seguimiento nacional, que es el que se da en cada país, se da de esta manera. Los países, como esto solamente es un compromiso, no es un tratado, pueden presentar voluntariamente informes, es decir, los estados presentan los informes, pero no son obligatorios, son voluntarios, ante una instancia que se llama Foro Político de Alto Nivel. Es decir, así como la convención tiene el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, digamos, aquí hay una instancia que se llama Foro Político de Alto Nivel, pero a diferencia del comité, el foro no hace recomendaciones porque el informe no es obligatorio, el informe que hacen los países es voluntario. Entonces se estableció cuando hicieron este acuerdo que los países voluntariamente podían presentar informes para saber en qué nivel se estaba implementando, en este caso, la Agenda 2030, los ODS. Entonces, estos informes que son voluntarios pueden presentarse cada año o cada 3 años, o sea, desde el 2015 hasta el 2030, pueden presentarse las veces que se necesiten, o sea, no hay un límite, se pueden presentar si quieren cada año, o cada 2, o cada 3, o de repente solamente presentar 1 o 2 veces en ese periodo, porque son voluntarios, y los países cada año se inscriben para poder presentar informes ante el foro político. Por ejemplo, este año hay 9 países de América Latina, o sea, hay 44 países en total, pero 9 de América Latina que se han inscrito para presentar su informe voluntario. Hay 3 que lo van a hacer por primera vez, que son Bolivia, Cuba y Nicaragua, que por primera vez desde 2015 recién van a presentar su primer informe voluntario sobre implementación de los ODS. Y luego hay 2 países que van a presentar por segunda vez, que es República Dominicana y Paraguay. Y hay 4 países que van a presentar por tercera vez, que es Colombia, Guatemala, México y Uruguay. Entonces, tenemos estos 9 países que van a presentar de América Latina, algunos por primera vez, otros por segunda y otros por tercera. ¿Y qué van? Pero ustedes dirán, pero bueno, pero eso lo presenta el gobierno y nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? Bueno, la idea es que el gobierno debe hacer, digo, lo que debe hacer son consultas nacionales para que todos los grupos llamados aquí vulnerables, donde se incluyen las personas con discapacidad, puedan aportar sobre cómo se está implementando cada uno de estos ODS. Por ejemplo, el gobierno puede decir, yo me quiero enfocar este año en reportar cómo se está implementando el objetivo 1 sobre reducción de la pobreza, más el objetivo 10 sobre reducción de desigualdades y el 8 sobre empleo. Entonces, tendrían el deber de consultar a las personas con discapacidad, a las personas afrodescendientes y otros grupos, qué se está haciendo o cómo se está implementando, o si sienten que se está considerando a estos grupos en la implementación de estos objetivos, ¿no? Sin embargo, esto por lo general no lo hacen, son pocos los que hacen ese tipo de consultas. Entonces, lo que podemos hacer como personas con discapacidad, como organizaciones, es, si sabemos que existe que nuestro país, por ejemplo, va a presentar este año informe, lo que podemos hacer es, en primer lugar, hacer una contribución, de repente juntarnos varias organizaciones, por lo menos 3 o 4, a trabajar solamente 2 o 3 objetivos como máximo que queremos que se incluya esta perspectiva de discapacidad, de cómo se está implementando, cuáles son las barreras, las oportunidades, y trabajar un pequeño informe entre 8 o 15 páginas y llevar, de esas 15 páginas, llevar una página de conclusiones y decirle a la entidad que está haciendo este informe ante el foro político, decirle, miren, nosotros tenemos esta contribución que quisiéramos que se incluya. Obviamente no van a incluir las 15 páginas, pero si ustedes llevan un resumen de una página y le exigen que se debe incluir esto porque ustedes han trabajado un informe también,
la idea es hacer incidencia para que esto pase. Entonces, primero es, si quieren averiguar si su país está presentando informe. Yo ahora les he dado la lista, pero si igual quieren preguntar después, yo puedo volver a repetir la lista si lo he hecho muy rápido. Y luego de averiguar quién es el ministerio o la entidad que está haciendo la consulta en su país, porque en el país siempre hay una entidad encargada, que puede ser el Ministerio de Ambiente, puede ser el Ministerio de Inclusión, no sé, depende de cada país, o algún centro de planeamiento estratégico. Bueno, eso va a depender. Entonces ustedes tienen que averiguar quién va a hacer esta consulta. Una vez que ustedes averigüen esto, se dirigen a esto con una carta a esta entidad diciéndole que saben que van a presentar su informe, que ustedes como personas con discapacidad están interesados en contribuir y que se les tome en cuenta, y preguntando si ha habido consulta o si va a haber consulta y que se les tome en cuenta, ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajar el seguimiento a nivel nacional, presionando al gobierno de que pueda incluir la perspectiva de discapacidad. Sobre todo, no estamos pidiendo al gobierno, oiga, ustedes investiguen el tema de discapacidad, vamos a hacer una contribución y vamos a decirle, nosotros tenemos esto ya investigado y averiguado y queremos que lo incluya en su informe. Entonces, que es muy diferente a pedirle que investigue, porque eso prácticamente no lo va a hacer, porque a veces que no tiene tiempo, o que bueno. Entonces, tenemos que ser proactivos en ese sentido. Ahora, existe un seguimiento a nivel regional, o sea, aparte del seguimiento nacional, en este caso, cada región, América Latina y el Caribe más, luego África, Asia, tiene una entidad que se encarga de hacer cada año un foro de desarrollo sostenible regional. En este caso, para América Latina y Caribe es CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, quien se encarga de hacer cada año en algún país. Bueno, desde el año pasado es a nivel virtual por el tema de la pandemia, pero por lo general era en Santiago de Chile o en México. El año pasado iba a ser en Cuba, pero por el tema de la pandemia fue en línea. Ahora este año va a ser en marzo, también en línea. Y bueno, ahí se presentan ya la sociedad civil con los diferentes grupos. Hay un mecanismo de sociedad civil que se encarga de monitorear la implementación de la agenda. Y en este mecanismo de sociedad civil, por ejemplo, pertenece también ULAC, pertenece a este mecanismo. Y ahí, porque allí hay un grupo de personas con discapacidad, porque hay grupos temáticos y grupos de interés. Grupos de interés como personas migrantes, hay un grupo de personas afrodescendientes, y ULAC forma parte del grupo de personas con discapacidad que se encuentra haciendo también contribuciones para ese tipo de foros, que presentan documentos. Ese mecanismo de sociedad civil a nivel regional presenta documentos para la CEPAL, para un poco dar a conocer cómo están implementando los ODS en América Latina y Caribe, ¿no? Y eso sería a nivel regional. Y a nivel global o internacional tenemos la instancia que les informé que se llama Foro Político de Alto Nivel, que es una instancia que está en Naciones Unidas de Nueva York y que allí cada año se celebra un evento, que también fue el año pasado virtual, pero por lo general se celebra entre el 9 y el 17 de julio, o a veces varía entre el 10 y el 18 de julio. Entonces, creo que este año va a ser del 7 al 15 de julio. Parece que también va a ser en línea este año. Y donde los estados, allí sí los estados presentan sus informes. Hay una delegación del estado que va, y también va sociedad civil, porque son 2 semanas, una sociedad civil y una del estado, ¿no? Entonces, pero básicamente es interesante por eso que ustedes conozcan sobre todo primero cómo hacer el seguimiento nacional para que se puedan ir involucrando dentro del seguimiento regional y posteriormente involucrarse en los grupos. Por ejemplo, hay grupos de mujeres. Sería interesante que las mujeres con discapacidad puedan involucrarse con los grupos de mujeres para poder definitivamente trabajar juntas un informe. Y lo último que quiero decirles, porque seguro ya mi tiempo está terminando, es que aun cuando hay un ODS solamente de género, que es el número 5, está, por ejemplo, en referencias en el tema de salud, en el ODS número 3, pero también hay, por ejemplo, en el ODS 16, que habla sobre acceso a la justicia y eliminar la violencia. Hay metas relacionadas con eliminar la violencia contra los niños, contra las mujeres, eliminar la trata, la explotación. Entonces, son metas que definitivamente no están en el objetivo 5, que tiene que ver con género, pero están en el 16. Por lo tanto, les invito a leer cada una de las metas, y quería aprovechar en decirles que si están interesadas como país que va a presentar este año
al Foro Político de Alto Nivel informes. La Alianza Internacional de Discapacidad está proporcionando apoyo técnico gratuito, es decir, seminarios de capacitación a entidades, básicamente son personas con discapacidad, organizaciones que quieran trabajar un informe que puede ser entre 8 y 15 páginas como máximo, que puedan trabajar entre 2 o 3 organizaciones y todo el apoyo técnico también de la revisión de los informes, y eso se puede proporcionar por parte de la Alianza Internacional de Discapacidad. Entonces, definitivamente es una oportunidad para quienes van a presentar este año, los países que van a presentar informes, y si ustedes son de esos países, que repito en todo caso la lista, Bolivia, Cuba y Nicaragua por primera vez, por segunda vez Paraguay y República Dominicana, y por tercera vez Colombia, Guatemala, Uruguay y México. Entonces, si ustedes están interesados en hacer un informe y quieren apoyo técnico, se pueden contactar directamente conmigo. Le pueden decir a Somalia que les dé mi correo de ida para saber si tienen interés y apoyarlos técnicamente en preparar ese informe, que va a ser muy importante para cada uno de ustedes. Bueno, quiero más que todo escuchar sus participaciones, porque sé que hay mucha información, que no se puede dar toda esta información de manera tan rápida, porque la información se puede perder. Entonces prefiero escuchar sus participaciones y de ahí, si tengo alguna cosa que responder, con mucho gusto. Pero hasta aquí voy a dejar el tema de los ODS y la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario, por tu intervención. Claro que a mí sí me gustaría participar, hacerle varias preguntas. Sí, un segundito, por favor. Muchísimas gracias, Rosario, por tu participación, por compartir pues tu experiencia y por por motivarnos, ¿verdad?, a integrarnos, a poder marcar la diferencia y poder expresarnos en diferentes instancias. Así que, de verdad, muchísimas gracias y esperamos que continúes por aquí para escuchar pues las intervenciones de las chicas. Sí, voy a continuar por acá, no te preocupes. Excelente. Entonces, pasamos la palabra a Elizabeth antes de comenzar con las intervenciones. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, Somalia. Sí, efectivamente, ¿no? Como dice Rosario, es muy importante la participación de sociedad civil, la participación de las diferentes organizaciones regionales como es ULAC, o de las organizaciones nacionales, incluso de las organizaciones locales, en la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible, en el seguimiento, ¿no?, a los diferentes tratados a los que nuestros países se comprometen. Incluso ULAC siempre viene interviniendo en diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días se ha mandado una comunicación, ¿no?, al Comité de Naciones Unidas sobre el tema de la institucionalización de las personas con discapacidad, ¿no? Muchas veces piensan solamente en las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Sin embargo, las personas con discapacidad sensorial, como es el caso nuestro, ¿no?, de la discapacidad visual, también estamos afectados. También hay personas que viven en instituciones, también hay personas que son vulnerados sus derechos y muchas veces son invisibles, ¿no? Entonces, dicho esto, no quiero tomar más tiempo y dejar para que ustedes participen, para que ustedes hagan preguntas, para que Rosario hoy día nos aclare muchas dudas y nos despeje muchas incertidumbres que podamos tener, ¿no?, y nos motive a la participación. Muchísimas gracias, Elizabeth. De inmediato, pues pasamos las palabras a Cecilia Rodríguez. Gracias, Somalia. La pregunta mía es, ¿cuál es el ministerio al que hay que dirigirse para hacerle el seguimiento y las preguntas? Y la otra es que sí me gustaría participar y capacitarme para hacerle el seguimiento. ¿Qué hay que hacer? Gracias. ¿Quiere que responda una por una o vamos a responder, Somalia, por partes? Como lo veas, tenemos otra participación. Si quieres, vamos en bloque de 3 y adjuntamos, y así es más práctico. ¿Te parece? Sí, mejor. Perfecto. Entonces, ahora inmediatamente pasamos la palabra a Luz Ángela Masmela.
Másmela, Somalia, másmela. Másmela, perdón. Con la tilde la. Bueno, buenas tardes a todas. Y bueno, antes que parte de mi participación es contestarle a Cecilia que desde que ha empezado el seminario la he visto muy interesada en participar, muy incidente, muy con deseos de incidir. Siento que por A, por B o por C hay desconocimiento, porque Cecilia, para hacer este tipo de informes, para incidir, debemos estar unidas de alguna manera o unidos. Hay que armar colectivos y organizaciones. Entonces la idea es que tú con una organización cercana, o no se necesita cercana, pero sí, para allá va mi intervención, que realmente establezcamos compromisos, porque todas las 3 charlas divinas, preciosas, qué análisis tan profundo, de verdad que nos han abierto los ojos. Yo también tenía muchísimo desconocimiento, pese a que pues hay contacto con personas quienes ya han ido a Ginebra y han hecho cualquier cantidad de informes y les han dado aplausos y todo, pero por nuestras distintas incongruencias o situaciones debidas a nuestras discapacidades, como asuntos de salud, como asuntos de trabajo, que o trabajamos y nos sostenemos, o incidimos y nos morimos de hambre, así diciéndolo como de una manera muy despectiva. Después a veces nos separamos de todas estas cosas y perdemos conocimiento de quiénes están allí, quiénes han hecho informes, cuál ha sido el resultado, cómo. Entonces, para mí esto sí es un empezar de cero realmente, y que de aquí salgan compromisos. Y, por ejemplo, las colombianas o colombianos, porque sé que también este link se le ha pasado a algunos colombianos acá, no sé si entrarían, pero igual que hagamos un compromiso no solamente aquí en Colombia, sino con quienes están de otros países e incidamos y hagamos alianza internacional. Por ejemplo, se me ocurre, así como nomás ahorita se me puede ocurrir, que para mejorar la educación inclusiva, para realzar la infancia con discapacidad y a la vez preservar la vida marina, que nuestros niños y niñas tengan alguna alianza especial en donde podamos integrarlos e integrarlas, y llevarlos a un paseo turístico que además les permite interactuar entre sí, conocer nuestras especies marinas y cómo pueden empezar ellos a hacer campañas, aunque sea de marketing digital, para preservar esas vidas que ellos conocieron, que pudieron sentir, que pudieron palpar, que pudieron escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero que esto no quede acá. Y yo también me uno a Cecilia, estoy interesada en este año en que se haga un informe, pero más que un informe, que se haga un plan de acción para que ese informe sea real, para que sea asertivo. Entonces, más que cualquier otra cosa, es esa mi intervención, más que preguntar, es esto. Yo sí me siento que Rosario, Gloria, la persona quien habló hoy, me ha dado 3 bofetadas en la cara y me ha dicho: venga, abra los ojos, despierte. Realmente sí, hoy me he sentido así, pero siento que ya este tipo de cosas es importante empezar a mirar, como desde el género nos empoderamos de todos los otros objetivos y de todas las otras metas, y hacemos algo. O sea, ya muy bonito, chévere, bravo, todo muy bien, pero comprometámonos y accionemos. Gracias, Luz. Te cedo la palabra, Rosario. Gracias, Somalia. Realmente muy interesante lo que dice Luz, creo que es la última, ¿no? Pero ante la pregunta de la compañera, a ver, voy a decir varias cosas. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a que, como personas con discapacidad, el gobierno siempre tiene que tomar, ¿no?, las medidas necesarias, que está bien, son obligaciones del gobierno, como lo dice la convención. O sea, el gobierno tiene las obligaciones de proteger, respetar y cumplir los derechos de personas con discapacidad, pero en este caso, si nosotros no vamos a decirle, por ejemplo, en el caso de la Agenda 2030, qué es lo que está pasando
o que no se está implementando, o qué tienen que hacer para implementar la meta de la educación inclusiva, por ejemplo, no van a saber cómo hacerlo, porque los que están en el gobierno no saben del tema de discapacidad, ¿no? Entonces, ven la discapacidad como una cuestión, como una deficiencia, como algo que tienen que proteger, pero no lo ven como algo proactivo, no ven realmente que como seres productivos. Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? Hay que tratar por eso de no solamente encasillarnos en ver cosas solamente de discapacidad, sino transversalizar la discapacidad en todo, o sea, tener lo que le llaman doble vía, ¿no? Una vía es, necesitamos cosas específicas por nuestra discapacidad, pero a su vez necesitamos estar involucrados en todos los ámbitos de la sociedad, en educación, salud, empleo. Y bueno, en realidad lo que decía la primera compañera, hay una página web del Foro Político de Alto Nivel, y ahí por lo general están por países quiénes son los contactos por país en la página web. Yo ahorita de Colombia no tengo quién es el ministerio, pero supongo que puedo conseguir esa información. Ahora, también es bueno que, como Colombia presenta por tercera vez, supongo que es el mismo organismo que ha estado haciéndolo 2 veces anteriores, así que más de un compañero de alguna organización de personas con discapacidad debe saber, o si no, de algunas organizaciones de sociedad civil, porque ¿qué pasa? Que parece que las personas con discapacidad desconocen mucho el tema de los ODS, y cuando uno ve los otros grupos que están interviniendo, uno se da cuenta que hay muchas personas indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, pero personas con discapacidad parece que no supieran del tema de los ODS o que no les interesara. Entonces es importante que nosotros también tomemos la decisión de involucrarnos en estos grupos. A mí me pasó que me tocó hacer grupo con varias personas indígenas, afrodescendientes, de otros movimientos, y me veían como algo raro que una persona con discapacidad estaba interesada en el tema de ODS, ¿no? Y es que en realidad no habían tenido experiencias previas, entonces, o sea, es falta de conocimiento, ¿no? Entonces, es porque también es culpa nuestra. A veces nosotros estamos más en los partes que tienen que ver con discapacidad, pero no tratamos de involucrarnos en movimientos más amplios, ¿no? En cada país debe existir una coalición de sociedad civil, diferentes grupos que la conforman, y seguramente las personas con discapacidad por lo general no están en esa coalición. Entonces, otra cosa, algo que tienen a su favor es que Colombia hizo en el 2019 2 organizaciones de personas con discapacidad, una es As Down Colombia y otra creo que fue algo del Nodo de Salud Mental, hicieron un informe de Colombia enfocado en solamente 2 ODS, en educación y en género, pero implementando en el tema de discapacidad. O sea, ellos lo enfocaban en el tema de la convención y los ODS. Yo creo que sería interesante que ustedes puedan leer ese informe. Ese informe lo hicieron con el financiamiento de la Alianza Internacional de Discapacidad, por eso está publicado en la página de IDA, está en castellano y en inglés. Y bueno, yo supongo que si no lo tienen, igual le puedo enviar el enlace a Somalia para que lo pueda descargar, porque es importante que ustedes lean lo que se dice en ese informe que ha sido hecho por 2 organizaciones de personas con discapacidad. Y también sería bueno que si ustedes quieren hacer informes, como decía Luz, yo no lo puedo hacer como Rosario Galarza, tengo que unirme con 2 organizaciones o 3, y es mejor que sean de diferentes tipos de discapacidad para que podamos tener versiones de cómo implementar el ODS, no solamente en personas ciegas, sino en personas con discapacidad física, intelectual. Entonces tengamos diferentes perspectivas, tenemos que también ser amplios a perspectivas diferentes, porque es muy complejo. A veces las personas ciegas siempre vamos a tender a trabajar con personas ciegas, y es así, bueno, por naturaleza al principio es así, porque de repente tenemos miedo, desconocemos otra discapacidad, pero si no nos abrimos a la posibilidad de trabajar en conjunto, como decía Luz, no vamos a poder hacer incidencias si trabajamos como islas. Tenemos que trabajar como movimiento para que cuando lleguemos a tocar la puerta digan, oiga, no nos han considerado aquí, pero ¿quiénes son ustedes? Son personas ciegas, ¿más quién? Bueno, somos tal, y tenemos un grupo que es como un movimiento, ¿no? Podemos decir, es la perspectiva de 3 o 4 personas con discapacidad, organizaciones que están representando el movimiento. Entonces, mientras sean más personas que representan el movimiento, vamos a poder ser escuchados, vamos a realmente tener esa fuerza de poder hacer incidencia, ¿no? Excelente el punto de la coalición, de crear sinergias, de trabajar en conjunto,
es sumamente importante en lo que mencionas. Así que muchísimas gracias por ese aporte, Rosario. Luz, ¿quiere añadir algún aporte de forma breve? Adelante, Luz. Gracias, Somalia, gracias, chicas. Bueno, aquí pasa algo y nos lo han vendido como desarrollo sostenible, y es que entidades gubernamentales, que ahorita no las voy a mencionar, y entidades privadas como cajas de compensación se unen para este tema de desarrollo sostenible y nos hacen creer que antes agradezcamos que nos están teniendo en cuenta, porque para mí esa palabra tener en cuenta ya para mí se borró del mapa, se borró de la RAE, se borró del cassette, se borró de todos lados. Entonces ya empiezan a hacerme comezón. Segundo, ya las ruedas de empleo o estas exposiciones, entonces siempre tú vas a ver exposiciones artesanales y exposiciones si te va muy bien, gastronómicas. Y hojas de vida vienen, hojas de vida van, felicitaciones, pero tú sabes hacer de todo, pero tienes muchas capacidades, y ahí termina el tema. Ahorita se han basado en el tema de certificado de discapacidad para tener como ese, no, pero es que si tú quieres trabajar tienes que tener el certificado de discapacidad, pero si tú quieres hacer cualquier cosa tienes que tener el certificado de discapacidad. Y hay que hacer cualquier cantidad de trámites, ya no basta tu diagnóstico como tal, pero no dicen, venga, vamos a hacer este año algo sobre desarrollo sostenible. ¿Cómo quieren ustedes ser inmersos en el resto de la población? ¿Qué proponen? ¿Cómo se unen con mujeres? ¿Cómo se unen con indígenas? ¿Cómo se unen? No, tenemos que ir como borregos de acuerdo con lo que ellos tengan estipulado. Y lo peor es que las personas, quienes ya han alcanzado cierto rango en discapacidad, quienes ya han sido aplaudidas a nivel internacional, apoyan estos temas, ya sea por temas burocráticos o económicos, o porque sencillamente tienen desconocimiento y creen que es la oportunidad, y a todos y a todas nos ha pasado que nos hemos estrellado con esa puerta transparente, con ese vidrio que nos lleva, pero a veces nos pegamos una estrellada, un porrazo, pero inmensísimo, del cual tenemos que después recuperarnos. Entonces es como lo más que se ha hecho acá sobre desarrollo sostenible, pero no ha habido una incidencia de la sociedad civil, la cual diga, se necesita esto, se necesita lo otro. Dos, yo pertenezco, bueno, me dicen usted pica allí, pica allá, pero es que yo sí entiendo el tema de la diversidad, que acá sí es muy distinto a nuestras creencias religiosas. Yo pertenezco, entre tantas fundaciones, a MOSODIC, que es el Movimiento Social de Discapacidad Colombia, donde justamente tenemos ese tema que tú dices, Rosario, y es que somos personas con discapacidad, pero también somos indígenas, pero también somos mujeres, pero también somos víctimas del conflicto armado, pero también somos excombatientes, pero también fuimos de las FARC, pero también fuimos en fin. Y eso nos ha permitido de alguna manera implementar la lucha, y por eso es que yo insisto tanto en lo que tú dices, debemos organizarnos más como personas y comprender y aceptar los diferentes tipos de discapacidad. Acá hay una cosa que se me escapa. Yo tengo acceso al tema de discapacidad psicosocial, por cuanto ya les he dicho, también tengo una discapacidad psicosocial. Soy compañera de trabajo y amiga de Luisa Fernanda Barros Plata, representante de la Veeduría Nacional Apoyo Diversamente, quien se encarga de apoyar en áreas de salud a personas con discapacidad psicosocial, pero también apoyamos otras discapacidades. Luisa debe tener conocimiento de este informe, yo voy a hacer lo posible por conseguirlo y se los hago llegar, y con base en este informe, porque sí sé que ese informe, ya me acordé, pero se hizo de acuerdo con lo que pensaban unos cuantos, porque la opinión de otros y otras no fue aceptada. Entonces ese también es el grandísimo problema. Por eso yo les digo en el chat, son más las lágrimas a veces que hay que derramar que los logros que se tienen en este tema de discapacidad, pero de eso sí han hecho las grandes luchas. Muchísimas gracias por tus aportes, por tu experiencia, por comunicarnos, o sea, transmitirnos eso. Gutiérrez, Elizabeth Gutiérrez.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jessica Gutiérrez y por ahí contarles un poco de que, bueno, yo soy de Argentina, de Jujuy, donde nosotras tenemos un grupo que se llama Mujeres Derribando Barreras y eso justamente lo que decía la disertante, ¿no? Es un grupo de mujeres con diferentes tipos de discapacidades y eso nos permitió también realizar diferentes movimientos, más que nada por los derechos de las personas con discapacidad, con la perspectiva de género y también incluyendo otros tipos de discapacidades nos permitió ampliar nuestras miradas. Si bien la gran mayoría somos mujeres ciegas, vamos interactuando con mujeres sordas, con mujeres con otras discapacidades y al estar en Jujuy, una provincia muy al norte de Argentina, también nos convoca a ver las realidades de los pueblos indígenas, de ver esas poblaciones más pequeñas. También encontramos esas intersecciones y encontramos esto, ¿no? La imposibilidad de poder conectarnos, de poder encontrar puntos de trabajo, pero sí con la lucha, digamos, la lucha a flor de piel de pensar en eso, ¿no? Somos todas poblaciones pequeñas en las cuales se ha vulnerado muchos derechos y eso tenemos en común, creo yo. Y bueno, y entonces me parece genial lo de hoy. La verdad, como decía mi compañera anterior, este encuentro que tuvimos me sirvió para darnos cuenta que sí, lo que venimos haciendo de una manera tan casera nosotras está y está en todo lo que vimos hoy, así que me quedo con un montón de información y muchas preguntas más, pero bueno, me parece genial, fue una muy buen encuentro y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Disculpa por la equivocación en el nombre, pero qué bueno que pudiste compartir. De verdad que sí. Elizabeth, ¿estás por ahí? Elizabeth. Sí, disculpen, sí, no podía activar el micrófono. Ok. Sí, adelante. Muchas gracias, Omalia. Muchas gracias, chicas, por sus intervenciones. Realmente creo que vamos así cada vez siendo más fuertes, más empoderadas. Yo creo que es natural, ¿no? Que vamos a encontrar de repente dificultades, vamos a derramar algunas lágrimas, como dijo Luz, pero yo creo que pensemos en todas esas mujeres que todavía no tienen voz, que todavía no participan en estos espacios, y yo creo que por ellas tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir participando, seguir fortaleciéndonos y dando, ¿no? en diferentes espacios, dando la mirada desde las mujeres con discapacidad visual, porque muchas veces el imaginario de la gente que no tiene una discapacidad visual es que somos personas muy limitadas, muy dependientes, y en estas 3 sesiones nosotros estamos encontrando a mujeres fuertes, a mujeres empoderadas, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir conociendo. Y es eso, ¿no? Cada día aprendemos un poquito más, cada día nos involucramos un poquito más y seguimos adelante, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando, chicas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Invitamos a Rosario para que pueda concluir un poco con esta parte antes de pasar a las conclusiones de este encuentro. Bueno, gracias, Amalia. En realidad, bueno, gracias por todas las intervenciones. Yo creo que es importante tener en cuenta, por eso el material que se les compartió, creo que es importante leer. Incluso ahí están los ODS que se van a revisar. Lo que no dije, en el Foro Político Alto Nivel, cada año se revisan entre 7 y 9 ODS, que son los que se priorizan, ¿no? Que no quiere decir que los gobiernos solamente van a presentar informes sobre estos ODS. Algunos sí lo hacen así, pero algunos cogen algunos de ahí y aparte aumentan otros que creen que también es prioridad, recordando que la agenda habla de una apropiación nacional, que lo que es prioridad es lo que es prioridad en cada país, es lo que debe trabajar. Entonces, por ejemplo, para este año los ODS que van a ser revisados ante el foro político, está el que tiene que ver con la pobreza, el 1, el del hambre cero, que es el 2, el 3 que tiene que ver con salud y bienestar, y aquí creo que hay mucho que decir en términos del COVID-19, creo que las personas con discapacidad tienen mucho que decir en términos de salud, con lo que ha pasado con COVID.
y también con el tema de salud reproductiva y sexual. Luego está también a revisión el objetivo 8, que tiene que ver con empleo decente, y lo cual también ha sido muy importante en el tema de COVID, porque mucha gente se ha quedado sin empleo y los gobiernos no han hecho ningún tipo de política para poder formular o reprogramar los empleos de las personas con discapacidad o tener alguna política de protección social. Luego también se va a revisar el tema del cambio climático, que es el 13, que es uno de los objetivos muy importantes también por el tema de lo que implica esto en gestión de riesgos, de desastres. El objetivo 16, que tiene que ver con acceso a la justicia, que es súper importante para las mujeres y que tiene que ver también con sociedades pacíficas, es decir, eliminación de violencia, de trata, de explotación, lo cual es también algo muy importante. Y el 17, que tiene que ver con las alianzas a nivel mundial, con la implementación. Entonces yo creo que hay oportunidad de poder trabajar en estos objetivos que se van a priorizar en el foro político, pero igual si ustedes consideran conveniente trabajar en el tema de educación inclusiva o de género que no se están priorizando ahora, igual lo pueden hacer. Y como les recuerdo, si ustedes como organizaciones tienen la intención de hacer un informe hasta el mes de mayo, porque los gobiernos tienen que enviar sus informes por lo general a fines de mayo a más tardar. Si ustedes hasta mayo quieren hacer un informe pequeño, entre 8 y 15 páginas como máximo, y quieren contar con apoyo en capacitación, en revisión, apoyo técnico, pueden escribir directamente a IDA, porque la función de nosotros es desarrollar capacidades. Entonces, pero la idea es que ustedes lo hagan con otras organizaciones. Por ejemplo, Guatemala ahora, la Asociación Nacional de Ciegos se ha unido con otras organizaciones de personas con discapacidad, con 2 o 3, y están trabajando, van a trabajar un informe. Entonces sería interesante que ustedes puedan también ver la posibilidad de unirse con otras organizaciones, buscar recursos a nivel local para algún tipo de actividad que tengan que hacer, pero todo lo que es capacitación y lo que es también revisión del borrador, eso lo podemos brindar desde IDA sin ningún problema, ¿no? Solo es cuestión de que ustedes decidan hacerlo y se comprometan a hacer el informe y hagan al final el informe, ¿no? Como una primera forma de acercamiento de repente a estos objetivos a sostenible. Bueno, muchas gracias a todas. Realmente ha sido un placer para mí haber compartido. Por mi trabajo a veces no puedo estar en todas las capacitaciones que me gustaría, pero esta capacitación me ha gustado mucho participar. Pero igual por correo le voy a enviar a Somalia el informe de Colombia, y también hay uno que hizo Perú, por si les interesa leer también el de Perú, pero el de Colombia y de Perú que hicieron a nivel nacional, y también hay uno a nivel regional que hizo Riadis, justamente sobre el tema de los ODS y la implementación de la convención. Entonces, bueno, quedo en todo caso a disposición, Somalia y Elizabeth, para lo que necesiten después. Gracias. Claro, muchísimas gracias, Rosario. Pero bueno, antes de que pasemos a las conclusiones, Sharon Retamal desea tomar la palabra un momentito, así que le vamos a dar la palabra. Adelante, Sharon. Muchas gracias, Somalia. Bueno, yo soy de Chile, Sharon Retamal. He tenido la fortuna de participar en las 3 instancias que han realizado. Les quiero agradecer tremendamente. Me angustia un poco lo poco que Chile aparentemente está sobre esto. Me siento como muy... claro, yo estoy como particular acá, como mujer sola, individual, pero no estoy asociada a ninguna organización de momento. Pero me preocupa lo poco que se nos nombra también, y eso me imagino que tiene que ver con las pocas iniciativas que hay de realizar estos informes y de mejorar en el ámbito de la mujer y de otros aspectos de inclusión a personas en situación de discapacidad. Pero me quedo con la información, me quedo con la satisfacción de saber que sí se puede generar otras instancias colaborativas. Conocí acá por medio de este espacio a otras chicas también de Chile, que tal vez ahí vamos a unir algunas ideas, y les quiero agradecer a todas por este espacio, a Rosario también por ser tan clara. Es agobiante un poco para mí darme cuenta que hay tanto por hacer y tan poco que se ha hecho por acá, pero aún así creo que podemos ser agentes de cambio y poder aportar algo desde nuestra experiencia y desde lo que sabemos. Muchas gracias de nuevo a todas ustedes, a la organización, por invitarnos. Espero que sigan habiendo en lo sucesivo otros espacios como esto.
porque las que ya tienen mucha experiencia, por ejemplo, como Luz, nos pueden también compartir justamente por medio de estos comentarios que uno hace a la pasada mucho de lo que otras con menos experiencia aún no sabemos. Así que reitero mis agradecimientos y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Sharon, por tu participación. Gracias de antemano, antes de pasar a las conclusiones, a cada una de ustedes por los comentarios que vienen dejando en el chat. Y también es muy interesante eso que dices de que se van conociendo y se van creando alianza. Hoy conociste, o sea, en este proceso conociste a otras chicas de tu país, y puede ser de que algunas otras también pues hayan comenzado una interacción, y es también un poco de lo que se busca en este tipo de espacio. Así que pasamos de inmediato a las conclusiones de esta tercera sesión a cargo de Rosa María Juárez de Perú. Ella es miembro del equipo de trabajo de equidad de la Secretaría de Equidad de Género de ULAC. Adelante. Gracias, saludos para todas. Un gusto estar aquí compartiendo estos temas tan importantes, tan interesantes, que de verdad van a ser muy útiles para cada una de nosotras, y no solo se va a quedar aquí, sino nos va a servir para poder difundirlo y poder trabajar, ¿no? Como hace un momento se mencionaba, por más que encontremos piedras, derramemos lágrimas, pero es una misión que tenemos que concluirla y llegar hasta el final. En verdad, este tema de los objetivos de desarrollo sostenible es un tema muy amplio, muy rico, de verdad, para que creo que el comentarlo en una hora no basta, porque es bastante amplio y bastante bueno para poderlo trabajar, ¿no? Como mencionaban, en cada uno de nosotros, en cada país, en cada una de nuestras organizaciones. Bueno, esto tiene como objetivo, pues, como se mencionó, plantear los objetivos. La idea central es que todos los países, independiente, ¿no?, de su situación económica, de sus realidades, de la pobreza, ¿no? O sea, basándose en sus realidades, es que se pueda trabajar, ¿no? Trabajar y velar porque se logre todos estos cumplimientos, todos esos que sostienen, ¿no? Y para ello, pues, lo principal, dice, ¿no?, que es empiezan con la erradicación de la pobreza, ¿no? Entonces, eso a veces, de verdad, a veces yo cuando lo escucho, a veces para algunos les suena tan contradictorio por la misma situación que estamos atravesando todos, ¿no? Pero eso también es nosotras, como mencionaba Rosario hace un momento, es hacerle el seguimiento a los temas que cada uno de nosotras en nuestros países desean trabajar de manera nacional. Bueno, y esto después nos hablaban, este objetivo, pues, se supone, pues, fomentar un crecimiento económico, ¿no? La igualdad y que todo esto sea sostenible, ¿no? También hablan mucho, bueno, en verdad son los 17 que ya Rosario los ha leído, pero ahora basándonos en este contexto que estamos atravesando, creo que aquí es importante, partiendo de nosotras mismas, haciéndole el seguimiento, porque no es solo encargarle a nuestras entidades de gobierno o, como decimos, a los tomadores de decisiones en cada uno de nuestros países, sino nosotras como personas con discapacidad, que se nos realice las consultas respectivas, y asimismo nosotras no solo poner la problemática en la mesa o en la asamblea, sino asimismo también poner las soluciones, ¿no? Las soluciones que partan de nosotras, las propuestas de nosotras como organizaciones, para que así pueda haber un cumplimiento por igual para todos, ¿no? Eso es importante. Ahora me gusta mucho en este tema lo que es la armonía, ¿no? La armonía, la paz, la naturaleza. Creo que eso también es muy importante, sostenerla y hacer, pues, que
que se cumpla, nosotras mismas partiendo, ¿no? Caigo nuevamente en que en nosotras también que seamos parte de la solución, no solo de parte, digamos, del problema o de las situaciones diversas que se puedan presentar, sino seamos parte de la solución para que asimismo también seamos consideradas en el tema de consultas, ¿no? En el caso de nosotras, con mujeres con discapacidad, y bueno, esto nos ha servido muchísimo para quizá no solo aprender en estos temas, sino también difundirlo en nuestras organizaciones, ¿no? Y de ahora hacer las réplicas y trabajarlo, ¿no? Y bueno, en verdad que es un tema bastante amplio y siempre yo manifiesto que todos somos iguales, somos mujeres con discapacidad, sí, exigimos igualdad en todo aspecto, no solicitamos un trato, digamos, preferencial, no, sino que se cumplan estos derechos, que se ejerzan los derechos que ya están para todos los ciudadanos, que también sean para nosotras. Solo lo único que pedimos, pues, que se cumplan en cuanto a los ajustes para poder gozar plenamente de estos derechos como todos los ciudadanos, como toda persona, ¿no? Entonces, eso es importante, creo, tenerlo en cuenta y asimismo transmitirlo a todas, ¿no? Empoderarnos en ese sentido y empoderar a las demás. Yo sé que es difícil, de verdad es bien complicado porque encontramos cada situación, cada adversidad, ¿no? Conforme vamos trabajando en estos temas, pero de verdad les digo, no se desanimen, no nos desanimemos, por más de que, como mencionaban hace un momento, derramemos lágrimas, porque sí, es complicado, ¿no? Siempre debemos llevar en claro el hecho de caminar juntas, juntos, vayamos todos juntos, que todo alcance para todos, ¿no? Me refiero en el tema, acá mencionan mucho el tema de la pobreza y todo, ¿no? Y eso pues es importante, que todo alcance para todos, que todo sea para todos, que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que, bueno, Rosa María ha sintetizado muchas ideas importantes que no debemos de llevar de esta sesión. Realmente ha sido un proceso. Agradecemos a todas las chicas que han participado desde la parte de oficina técnica de ULAC, y en este momento, ya concluyendo con este proceso, voy a ceder la palabra a Elizabeth Campos, secretaria de Equidad y Género, para plantear unas reflexiones finales y dar el cierre de este evento. Gracias a todas por su participación. Muchas gracias, Somalia. Y ahora en las reflexiones finales, agradeciendo a todas las mujeres que se comprometieron y participaron en estas 3 sesiones, agradeciendo realmente al equipo técnico, ¿no? A la oficina de ULAC, agradeciendo a Somalia, agradeciendo a Yasmín por todo este trabajo que han estado realizando para que podamos participar en estas 3 sesiones. Es importante que nos llevemos como una idea central que tenemos que incluir la perspectiva de género en los diferentes espacios en los que participemos. Tenemos 3 instrumentos que hemos visto en este ciclo de sesiones, 3 instrumentos muy importantes que si nosotras empezamos a entrecruzarlos, vamos a poder realmente ir haciendo que las mujeres con discapacidad visual, que las mujeres ciegas y con baja visión de Latinoamérica sean visibles, tengan una participación efectiva desde lo más pequeño, desde su hogar, desde su comunidad, hasta su ciudad, su provincia, su país y en la región. Yo creo que debemos ir en esa escala participando, ¿no? Desde los espacios más pequeños a los espacios más grandes, a los espacios macro. Y esto es algo que nos llevamos de estas sesiones. La Unión Latinoamericana de Ciegos está comprometida en fortalecer la participación de las mujeres y niñas con discapacidad visual
y por eso iniciamos con este ciclo de seminarios y que se van a ir dando durante, digamos, durante estos 4 años. Vamos a tener más actividades, vamos a seguir trabajando con los diferentes colectivos, con los diferentes grupos. Queremos tener en algún momento, por ejemplo, las voces de las niñas, de las adolescentes con discapacidad, hablándonos ellas de las situaciones positivas y negativas que tienen a lo largo de su vida, cómo es para ellas vivir ahora en confinamiento, cómo es para ellas tener la escuela en la casa, ¿no? Porque en muchos de nuestros países se está teniendo la educación a distancia. Asimismo, en muchos de nuestros países se está teniendo el trabajo remoto, se ha trasladado la escuela a la casa, se ha trasladado el trabajo a la casa, y eso también lamentablemente ha hecho que aumente la violencia intrafamiliar, que se exacerben muchas veces esas violencias que estaban ahí contenidas y terminen siendo víctimas, en primer lugar, las mujeres y niñas, ¿no? Como miembros de las familias. Esto es, creo que, muy importante para todas, que sigamos participando. Yo sé que muchas veces el participar en estos espacios requiere sacrificio, requiere perder momentos, digamos, de trabajo remunerado, pero yo creo que vale la pena y muchos de ustedes lo han demostrado al estar aquí, al estar presente en estas sesiones, ¿no? Al darnos todas a recibir estos conocimientos que realmente entre Silvia, Ana y Rosario pues son expositoras de lujo y las tenemos aquí como nuestras, como mujeres comprometidas con la causa, como mujeres dispuestas a apoyarnos para que sigamos avanzando, ¿no? Entonces, nuestra secretaria de Recursos y Finanzas iba a estar con nosotros hoy día. Como sabemos, muchos todavía podemos tener en algunos momentos problemas de conectividad y por eso no he estado acá presente. Igualmente, saludar, ¿no? En nombre de la Junta de ULAC, en nombre del Ejecutivo de ULAC, decirles, ¿no? A ustedes mujeres que ULAC las tiene siempre presentes, ¿no? Y siempre vamos a seguir trabajando por ustedes. Y en este sentido quería anunciarles que el día 4 de marzo FOAL va a presentar digamos, la convocatoria al FOAL Violeta. Van a presentar algunas experiencias exitosas de estos proyectos que se han desarrollado en Latinoamérica y les pido que estén atentas a todo lo que viene, a todo lo que ULAC está preparando para ustedes, porque digamos, en el adulto mayor también se está viendo la perspectiva de género, en juventudes también se ve la perspectiva de género, y en otras secretarías, como es educación, deporte, ¿no? Deporte y cultura también. Entonces, les pido que estén atentos a las comunicaciones que se les están enviando y en la medida de sus posibilidades participen y animen a otras personas a que participen. Hay veces lamentamos que el espacio no nos permite tener a todos, pero podemos ir compartiendo, ¿no? En este ciclo de seminarios desbordamos en cuanto a la convocatoria, desbordamos de mujeres que quisieron participar. Muchas hubieran estado aquí, pero no pudimos por el espacio, porque queríamos hacerlo participativo y no podíamos tener un grupo muy grande. Pero bueno, ustedes fueron las elegidas, digamos, y gracias por el compromiso que han demostrado en estas 3 sesiones. Muchísimas gracias, Elizabeth. Un placer haber estado compartido con cada una de ustedes. Gracias por sus aportes. A seguir adelante trabajando en pro a las mujeres latinoamericanas con discapacidad. Es todo por el momento. Les esperamos en otros espacios en los que puedan participar, puedan aportar, y que continuamos. O sea, el mensaje final es que continuemos siempre unidas. Así que muchísimas gracias. Somalia Soriano les estuvo acompañando. Elizabeth, y gracias por crear este proceso para las chicas. Buenas noches.